travelers from the 3 countries fill out a declaration with all your contact information, where you're going to be for the next 21 days, your email, your cell phone, passport numbers, and all the normal stuff. Additionally, we're going to have temperature checks of every passenger who comes in from the 3 countries through a non-contact thermometer. We're going to have this in place as early as this weekend at the 5 airports. Para mí es un detalle importantísimo que haya sido el secretario de Seguridad Nacional y no el de Salud el que haya ofrecido esta conferencia de prensa. Hay un avión en el aeropuerto de La Guardia que declarado, como estamos en emergencia sanitaria, fue desinfectado al menos 10 de los pasajeros. Se nos une a la mesa pues el detective privado experto en seguridad Fernando Álvarez. Bien, le voy a poner el panorama que se describe aquí. A ver qué cree usted de eso. Primero, que hay una cepa que los rusos tienen aislada y otra que tienen los norteamericanos, según la prensa. Y que podrían, dice, caer esta enfermedad, ser manipulada fácilmente por los terroristas. Y dice aquí, el solo hecho de imaginar un escenario con esta enfermedad propagándose sin control en zonas superpobladas y a través de aeropuertos y otros medios de transporte es escalofriante. Los hospitales no darían abasto, no existen las medicinas suficientes, etcétera. Sería un caos si cae en manos del terrorismo. Definitivamente las organizaciones terroristas siempre han estado detrás de este tipo de arma, el arma biológica, porque es un arma, digamos, mucho más económica que utilizar armas nucleares o que mover un ejército en contra de una nación, de un país o de una región. Entonces, si ellos logran obtener una muestra de este virus o una cepa y poder conservarla y transportarla hacia el área que ellos tienen como target, como o sea, como lugar de destrucción. Sí, como objetivo. Como objetivo, exactamente. En este caso los Estados Unidos, si hablamos de grupos terroristas del Medio Oriente, pues definitivamente podrían crear una catástrofe, un desastre grande. Si ellos logran importar el ébola a los Estados Unidos y posteriormente contagiar aún en una ciudad grande de los Estados Unidos, esto sería muy difícil de controlar. Pero el tema es que, como bien dicho, los laboratorios que están autorizados a nivel mundial, es uno que está aquí en Atlanta, que son los que conservan, y el otro está en Rusia, una ciudad que el nombre ahora no me viene a la mente. Y hay otro en Alemania también. Pero estos dos son los que conservan las cepas. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha notado que en algunos otros lugares, yo me imagino que ahora se tomen mejores medidas, pero la seguridad se relaja con el tiempo. El 1 de julio pasado se encontró en un laboratorio a las afueras de Washington cepas del virus de la viruela que había sido erradicado del año 49 en los Estados Unidos en uno de los almacenes, pero estaba en un lugar que no estaba protegido y lo encontró precisamente un agente de la FDA y lo pudieron pasar a un laboratorio protegido para que posteriormente fueran destruidos en presencia de Naciones Unidas inclusive. Pero sucede que los laboratorios que tienen en sus manos estas cepas de estos virus, no solamente del ébola, que solamente lo tienen 2, pero de cualquier otro de los virus que pueden causar destrucciones masivas, que pueden utilizar por el terrorismo internacional, tienen que mejorar sus medidas de seguridad y nunca relajarla. Y los gobiernos tienen que estar muy conscientes de lo que está pasando en estos laboratorios y poner más atención en ellos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el país del mundo que lleva más tiempo en la lista del Departamento de Estado de Naciones que colaboran con el terrorismo? No tengo información. Cuba. A 90 millas. ¿Es fácil desde el punto de vista médico propagar la enfermedad o es más complicado de lo que creemos? Tú dices como en sentido de terrorismo. El problema con este virus, en teoría, y siempre ha estado no solo este virus, sino todos los virus clasificados como hemorrágicos en la lista de potenciales agentes de terrorismo. Lo que pasa es que con este virus en particular, o este virus, no es fácil trabajar para hacerlo lo que los americanos llaman convertirlos en armamento, en arma biológica. Exacto, en arma biológica, empezando por la alta mortalidad que tiene. Entonces, manejar el virus para convertirlo en eso es extremadamente difícil y extremadamente peligroso, incluso para cualquiera que esté trabajando con él. Y aquí en los Estados Unidos y en los países donde se trabaja en investigaciones con este virus, se trabaja bajo unas condiciones de seguridad altísimas, incluso en 2 trajes, etc. Entonces, eso lo hace menos probable. No soy experto en la materia, pero
Hay informes de que durante muchos años en la anterior Unión Soviética se intentó hacer, así como se lo intentaron con otros organismos, hacer esto un armamento y no lo lograron hacer, porque tendría que además cambiar la forma de transmisión. Para hacerlo, Wilton, realmente lo ideal es que lo haga para hacerlo armamento. El hecho de que los pacientes mueran tan rápidamente es bueno para que no se propague del modo que el SIDA que puede estar ahí. Pero por otra parte, acuérdate que esto se transmite por contacto, entonces tú tienes que, de alguna manera, para hacerlo armamento, tú quieres hacerlo, lo ideal siempre son aerosolizados. Y esto no es un virus que se transmite por aerosolización, entonces lo tienes que convertir en un virus. Entonces ahí empieza a tener incluso parte de la... Y eso fue lo que en la Unión Soviética no lograron hacer. Es difícil. Y sí, entonces potencialmente es verdad, es siempre una preocupación, pero algunos estudios están temiendo que puede mutar y puede ser aerotransportado el virus, hay algunos estudios. Pero para que no parezca una suerte de paranoia de mi parte con el tema cubano, yo voy a recordar algo que muchos han olvidado, que habla de la irresponsabilidad del sistema médico cubano. En el año 1989 salió un reportaje en la revista Bohemia, que es la revista más importante del país, sobre 24 médicos cubanos, aproximadamente una docena, que se inocularon el virus del SIDA. Ahí tenemos, mira, están las revistas, ¿no? Por supuesto, yo creo que la mayoría murió. Fue un experimento absolutamente loco que no tenía ni pie ni cabeza, basado en algunas anécdotas de cosas que sucedieron en el siglo XIX. ¿Conocía usted, doctor, este caso? ¿Qué le parece? Suicidio social. No tengo otra ¿Qué forma resolvieron? de interpretarlo. No, porque es una forma de suicidarte. Porque hoy en día el SIDA da mucho menos miedo que cuando apareció. Cuando apareció era terrorífico para todo el mundo. Pero el afán del gobierno cubano en querer dar primero que nadie con la cura de la enfermedad y demostrar que eran una potencia médica, lo lleva a aventuras de este tipo, aventuras suicidas. Claro. En este caso del ébola, ¿no? Aunque ya la personalidad psicótica de Fidel Castro no está tan presente, que era la que empujaba hacia estas cosas, ¿no? Los precedentes hablan en su contra, ¿no? O sea, que sabe Dios qué experimentos podrían ponerse a hacer. Yo tengo mucho miedo realmente a todo esto, ¿no? Y además hay un intercambio real, hay un tránsito de pasajeros, un flujo permanente de ida y de vuelta a Miami. Mira, indudablemente que en mi punto de vista, el manejo irresponsable, sea ébola o SIDA, ¿no? Sí, de cualquier enfermedad y de cualquier epidemia, o el uso político de este tipo de acciones, ¿okay? Siempre no son bienvenidas, vamos a decirlo de esa manera. Uno lo asusta de igual manera, lo que tú estás señalando es importante y creo que es real, una posibilidad real. Asusta indudablemente que este virus también, si yo pienso por ejemplo en el grueso de Latinoamérica, la entrada de este virus, no solo en algunos países por manejo político inadecuado, por no querer afrontar la realidad, y también por la pobreza y las condiciones de los sistemas de salud de los países. Y en este mundo ya tan globalizado, donde antes 1000 millas era muy lejos, hoy en día Buenos Aires y Miami se comunican diario. No vamos a hablar de La Habana, donde hay un flujo permanente. Yo creo que las medidas tienen que ser a nivel de todas las naciones. Sin duda, Cuba, con este ejército de esclavos que está mandando al África, porque desgraciadamente esos colegas míos son esclavos de estos señores de la oscuridad que desgobiernan a Cuba, puede que sean portadores. Sí, y no lo digan porque no quieren decirlo y lo ocultan y todo eso. Viaje fácilmente al Caribe, y del Caribe a Miami, de Miami a México, Buenos Aires, y es complicado. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Tengo otros datos curiosos sobre la enfermedad, ya volvemos. Antes de terminar el programa, el rostro de esta enfermedad, porque hablamos de ella en abstracto, que en este momento es Teresa Romero, la enfermera española. Estamos viendo la noticia ahora mismo del periódico El País, que dice que ha tenido fallos multiorgánicos, ¿no? Eso significa
Está muy mal, ¿no? Sí, que tiene que el hígado empieza a dejar de funcionar, los riñones empiezan a dejar de funcionar, los pulmones, está asistida con ventiladores, con diálisis. Tremendo. Había tenido un fallo respiratorio, lo había superado, pero evidentemente estadio terminal. Está muriendo, ¿no? Qué lamentable. Recemos, no nos queda más remedio que decirlo así. A continuación viene al cierre, muchísimas gracias a ustedes por la presencia, Gracias. con una venezolana maravillosa que es Luisiana Ríos, y tiene un programa también maravilloso, ya lo verán.